Es difícil decir cuándo comencé a escribir, porque normalmente todos comenzamos a escribir o empezamos esta aventura de la escritura cuando dejamos o escribimos temprano en el colegio algunos poemas de amor, o de pronto, ¿qué les digo yo? Empezamos a escribir más bien en la universidad de una manera un poco más, o empezamos a preocuparnos, o por lo menos a unir palabras en un papel, que yo no creo que es lo mismo que escribir. Muchas veces uno tiene que escribir desde listas para la lavandería o para el mercado, y sin embargo yo no considero eso escribir. Realmente ya escribir ficción como ficción lo empecé a hacer en el posgrado, cuando estaba ya pensando en la literatura y venía emocionado después de haber tomado un gran seminario sobre Alejo Carpentier. Y la verdad es que el primer cuento lo escribí en un viaje que hice a París, y por casualidad en un teatro me encontré con Julio Cortázar. Y yo estuve a punto de quererlo saludar y todo eso. El gran Cortázar, porque además era altísimo y era una maravilla. Estábamos en la década del 70, tocaban en el teatro, creo que era el Odeón, si mal no estoy, tocaba los Quilapayún, que era un grupo boliviano, si mal no estoy, y de pronto pues estaba Cortázar ahí, y no sé, no me atrevía a saludarlo y todo. Acababa de leer un bello relato de Cortázar que se llamaba Silvia, y era como si viera el fantasma de Silvia diciéndome no, déjalo pasar. Y escribí un poco esa experiencia, ¿no? La experiencia del fantasma de Silvia, diciéndome que no saludara más bien a Cortázar, que no me preocupara tanto por saludarlo, sino más bien por escribir y terminar lo que iba a ser el primer cuento, que era mi encuentro con Cortázar. Y de ahí en adelante empecé a escribir cuentos. Bueno, muy lento y muy detallado hasta cierto punto, porque Miga de Pan incluye muchos temas o trabaja muchos temas, desde en el teatro de la naturaleza, desde por ejemplo los diferentes tipos de conchas que hay, el papel que tuvieron las conchas, hasta el papel de la expedición botánica, hasta, ¿qué les digo yo?, el jardín de Ciro, con todo lo que implicó la idea de que Ciro fuera el primer rey multicultural. Y bueno, hay una investigación sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre la memoria, sobre el silencio. Entonces son múltiples las investigaciones, y fuera de eso, bueno, lógicamente secuestré sobre los secuestros, los diferentes tipos de secuestro. Para contar aquí una anécdota, por ejemplo, el famoso secuestro de Julio César, que a Julio César lo secuestran, y entonces los secuestradores piden 40 talentos por su secuestro, y Julio César se voltea y dice no, yo valgo mucho más que 40 talentos, me voy a ir pidiendo 80. Entonces Julio César hizo que los secuestradores pidieran el doble de lo que estaban pidiendo, porque él era un general importante. Lógicamente la historia al final es que Julio César los atrapa a todos y los mata, pero de todas maneras era un poco lo que pasaba. O el famoso secuestro de Ricardo Corazón de León, o varios secuestros en la historia. O sea, me tocó hacer una investigación sobre los diferentes tipos de secuestros en la historia, secuestros muy famosos. Y bueno, es un tema muy importante en el mundo para Colombia, porque Colombia ha sido uno de los países que ha sufrido ese flagelo como pocos países. Bueno, yo más que hablar de describir sentimientos, hablo de crear atmósferas, ¿no es cierto? Más bien trato de generar una atmósfera en la cual están interactuando, un mundo en el cual están viviendo. No es tanto el mundo de los sentimientos, yo creo que es el mundo de las experiencias, lo que uno tiene que ser capaz de transcribir o de mostrar en la literatura, ¿no? Creo que eso es mucho más importante, porque las experiencias
siempre están acompañadas de unos detalles, de unos elementos que se vuelven reveladores. Creo que los sentimientos son muy etéreos, ¿no? Bueno, el mundo de la literatura es... bueno, sin la literatura no... Yo creo que es el sueño condensado en palabras, ¿no? Es la capacidad que tenemos los seres humanos de inventar historias, de soñar, de amar. Decía un gran escritor, Bashevis, toda la literatura no es más que una historia de amor. Yo creo que eso es cierto. Si no es de amor, son de desamores, pero de todas maneras es una gran historia de amor, ¿no? Y creo que de eso se trata la literatura del amor, ¿no? Una gran investigación en eso, en el amor. En este caso, en Miguel de Pan, debido a que el secuestro es una especie de muerte suspendida, ¿no? Es una cosa que te deja ahí en el aire. Este era un amor suspendido. Entonces también combiné esos dos elementos, ¿no? Bueno, he hablado de dos temas fundamentales. Uno, he dictado el curso alrededor de unos prólogos, el prólogo como el espacio en donde los alumnos van a encontrar, o sea, hay prólogos muy famosos que han cambiado y nos han ayudado a repensar la realidad, como fue el caso del prólogo de Alejo Carpentier, El reino de este mundo, donde ahí se acuña la palabra real maravilloso, que pasa de alguna manera a ser el motete de todo un movimiento literario. Y bueno, también como hay grandes prólogos que son básicamente el sitio donde el autor nos cuenta de qué fuentes ha bebido, cuáles son los libros con los cuales se ha basado, quién le ha ayudado a encontrar determinada información, y además hace una reflexión, muchos de ellos son una reflexión muy clara del arte poética. Y a mí lo que me interesa ahora es que los estudiantes comprendan y sepan que en el fondo la literatura es un trabajo de la conciencia, no de la inconsciencia. Creo que lo que creo que es importante es que los estudiantes comprendan que tienen que saber lo que están haciendo, que cuando uno es un autor tiene que ser consciente de lo que está escribiendo. Puede haber inconsciencia, no digo que la inconsciencia no existe, la intuición no exista, sí, claro, pero el autor es un ser consciente. Las historias son una construcción en la cual lo que no es necesariamente verdad, lo que no es necesariamente cierto, sin embargo se vuelve verosímil para el lector. Y eso es la gracia de la literatura, ¿no? Su capacidad de transformar algo que quizás no es cierto, que quizás no era real, en algo verosímil. Entonces, la verosimilitud es fundamental, la credibilidad que es capaz de crear el escritor. Y que es un juego maravilloso, que es absolutamente genial, en el sentido, no digo que sea fácil, no, la escritura es un trabajo, una labor, es laborioso, hay que tener una disciplina de hierro, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que leer, pero bueno, también lee uno a los grandes autores que son encantadores. Pero debo decir algo que sí es fundamental. Este es un juego maravilloso en el cual uno aprende de sí mismo, aprende de los demás, aprende como pocas veces logra hacerlo en cualquier otra disciplina. Además porque la literatura está cargada de humor, está cargada de todo tipo de elementos, de colores, de todo. Flaubert en alguna ocasión decía, cuando estaba escribiendo Madame Bovary, que él quería escribir una novela verde. ¿Vean? O Salambó, cuando hizo Salambó, quería escribir una novela amarilla. Eso solamente pasa en la literatura. Uno nunca va a oír a un profesor de física diciendo quiero hacer un experimento amarillo o quiero hacer un experimento verde, ¿no? Bueno, puede ser que pase, pero de todas maneras no es extraño en la literatura, ¿no? Uno en la literatura debe saber, debe oler, debe verse, debe tener de todo, ¿no? Porque la literatura genera un mundo, ¿no? Y está capturando ese mundo cargado de
amor de todo, de dolor, de angustias, de tristezas, de todo.